los mayores. Los lóbulos de radiación mayores o los lóbulos de radiación principales, que los conocen como principales, también. Básicamente es donde se está concentrando la mayor cantidad de energía. Se da, por ejemplo, en esta representación en 3D, toda esta parte del patrón de radiación, es decir, el lóbulo principal del patrón de radiación. En estas tres dimensiones. En forma polar será esto, es decir, todo lo que exista dentro de regiones, que será el lóbulo principal del patrón de radiación, por ejemplo, del campo, será esto. O del lóbulo de radiación de potencia, será lo que exista en esta parte principal, esto en forma polar, o en forma rectangular, o lo que está justamente aquí adentro. Les está hablando del Harvard-Gordon, que es este parámetro que ya se enfoca el ángulo donde nos define el valor de potencia media. Bueno, entonces este parámetro del Harvard-Gordon es un parámetro que se determina para el lóbulo de radiación principal, ¿no? Para este main beam o main loop. Por supuesto, el patrón de radiación incluye a todos, ¿no? Ahora, veamos a los menores o lóbulos laterales o lóbulos posteriores, ¿no? Es decir, estos menores pues engloba a varios. Y a su vez, ahí habrá dos diferentes, los laterales y los posteriores. Vamos a identificar. Entonces, los nuestros básicamente son todos aquellos que estén representando los lóbulos que no estén dentro del todo esto que está, digamos, a los lados o atrás. Sí, todos estos. Pero dentro de esos hay una subclasificación. A esa subclasificación, pues vamos, ahí están los laterales. Los laterales, pues por supuesto, serán estos que vemos aquí. Todo esto que vemos aquí. Esto es lateral. Todo esto que estoy pintando ahí en color amarillo. ¿Y qué serán estos que vemos aquí? Serán los laterales. Como pueden ver, es un poco complicado en forma tridimensional o en forma polar, pero en forma rectangular es muy fácil observarlos, ¿no? Es decir, todo lo que existe en estos lóbulos laterales, conocidos también como lóbulos secundarios, son en su conjunto los menores, ¿no? Finalmente están los lóbulos posteriores, es decir, esto que estoy pintando de color rosa. Que regularmente son los que están justamente a los lados de esta gráfica. Y como pueden ver, es mucho más sencillo ver todos estos lóbulos en la representación rectangular. Sin embargo, bueno, pues también muy útil ver la representación o la representación dimensional, porque podemos ver con toda claridad en qué dirección y cómo está radiado en qué dirección. A efecto de medir, la mayoría de las veces la forma de medir estos parámetros de los lóbulos, por ejemplo, el principal, que será el famoso Harvard-Gordon, donde existe el famoso menos 3 dB respecto del valor máximo, que nos define dónde se encuentra la mitad de la potencia radiada en el lóbulo de radiación principal. Y bien, hay otros parámetros, por ejemplo, está el famoso Fresnel-Wingate. Este famoso Fresnel-Wingate nos está identificando dónde están ocurriendo los primeros números. Y estos Fresnel-Wingate van delimitando a dónde está el lóbulo de radiación principal y la frontera con los lóbulos secundarios.
Y entonces eso nos lleva al famoso ancho del lazo del patrón de radiación. Entonces es una submedición del patrón de radiación, particularmente del lóbulo principal, ¿no? Entonces nos dice que el ancho del lazo a potencia media, Hall-Ober Winged, es un ángulo entre dos vectores que se originan en el origen del haz del patrón y pasa por estos puntos lóbulo principal, donde la intensidad de radiación es la mitad de su máximo. Y esa mitad del máximo en términos lineales es 0.5, 0.5 del valor máximo. Y en términos logarítmicos sería menos 3 dB. El valor máximo, por supuesto. Entonces esta famosa representación del famoso Hall-Ober Winged no es más que lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, de ser en forma rectangular o en forma polar. Es decir, o es este ángulo, estamos viendo aquí, o es este ángulo, pero ambos vienen de esa descripción de hacia aquí o de hacia acá, y sale de que es ya sea el 0.5 el valor máximo o menos 3 dB. Bueno, después viene la definición del ancho del haz del primer nulo, el no Winged, y no es más que el ángulo entre dos vectores que se originan en el origen del haz del patrón y es tangente al haz principal, al lóbulo principal en su base. Y a menudo se utiliza la aproximación de que el First Null Winged está aproximadamente igual a 2 veces el Hall-Ober Winged. Entonces este famoso First Null Winged no es más que esta representación, ¿no? Donde ocurre justamente estas tangenciales, donde ocurre el primer nulo que divide al lóbulo principal respecto a los lóbulos secundarios. Estos ángulos que vemos aquí, donde ocurren los primeros nulos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces este famoso First Null Winged lo vamos a ver aquí. Bueno, en esencia, pues, son los más conocidos. Hay un montón de otros parámetros relacionados con el patrón de radiación. Por ejemplo, podríamos hacer algunos parámetros de los lóbulos laterales o algún parámetro relativo a la razón frente-espalda, que básicamente es la relación entre el valor máximo y el valor mínimo en los diferentes ángulos, es decir, el valor que vamos a obtener en 90 grados en la dirección de máxima radiación y el valor que obtenemos en el lado opuesto, de tal manera que el cociente entre cada uno nos dará algo que se llama relación frente-espalda. Y básicamente lo que determina es cuánta energía se está desperdiciando en la parte posterior del patrón de radiación. Bueno, pues pueden ver este parámetro que se llama patrón de radiación es fundamental. Con este vemos cómo de manera física está radiando la antena, el elemento radiador, y nos sirve justamente para propósitos de línea. Entonces, cada vez que hemos diseñado una antena, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de patrón de radiación vamos a tener, dónde van a ocurrir los, dónde van a ocurrir los máximos, dónde queremos que estén los mínimos y en qué cantidad queremos que haya mínimos. Y a partir de eso tenemos que aplicar toda la matemática para determinar la longitud del dipolo. Si estamos hablando de dipolos por encima del plano de tierra, la distancia de separación del dipolo del plano de tierra, la frecuencia de separación, todos los parámetros que pudiéramos considerar para diseñar estas antenas y, por supuesto, la representación gráfica de ese diseño, pues que harían algunos de estos tipos que vimos en esta ocasión. Bueno, por supuesto, este patrón de radiación está íntimamente relacionado con quién, ya sea con campo o con la potencia. Sin embargo, la mayoría de veces lo que nos interesa es conocer la potencia radiada de la antena.
Y por supuesto, incluso la directriz, ¿se acuerdan? Es una relación entre intensidad de radiación y potencia radiada. De tal manera, características de una antena regularmente ponemos en términos de potencia. Y ese es el siguiente tema que vamos a ver de manera muy rápida. Porque esto ya lo vimos de alguna manera cuando vimos las ecuaciones de las antenas de Alameda. Y por supuesto lo representamos como el vector de Ponti. Pues vamos a ver de alguna manera un poco de teoría de por ya vemos las ecuaciones, ya vemos incluso su representación gráfica, pero vamos a ver un poquito más por qué se tiene que representar de una manera. Y la próxima clase seguramente vamos a ver radiación y después vamos a ver polarización. Bueno, entonces, la densidad de potencia e intensidad de acción pues son relaciones de potencia. ¿De dónde salen estas relaciones de potencia? Pues básicamente el vector de Ponti, es el vector el producto cruz de la intensidad de eléctrico e intensidad de campo magnético, ¿no? Y entonces nos dice que las ondas electromagnéticas se utilizan básicamente para transportar información a través de un medio inalámbrico, que es el espacio libre, de un punto a otro, por supuesto, ¿no? Y entonces es natural suponer que la potencia con los campos electromagnéticos y su campo magnético, ambos particulares entre sí, asociada con una onda electromagnética, pues no es otra cosa más que este vector de Ponti instantáneo. Y cuando nos referimos a un vector de Ponti instantáneo, básicamente nos referimos a un valor de densidad de potencia en un tiempo determinado. Pero, sobre todo, lo que tenemos que identificar es que este vector de Ponti está construido a partir del producto cruz de campo eléctrico por campo magnético, e incluso hay otra representación que nos dice que podemos obtener el vector de Ponti a través de el cuadrado de la intensidad de campo eléctrico. Bueno, como sea, lo que quiero que observemos es que este famoso vector de Ponti no es más una densidad de potencia. ¿Qué es la densidad de potencia? Pues un valor de potencia en términos de una superficie de datos. Acabamos de ver el patrón de radiación. Bueno, pero resulta que lo que queremos conocer como densidad de potencia es justamente la potencia en una superficie que es el patrón de radiación. ¿Vale? Entonces, dado que el vector de Ponti es una densidad de potencia, la que cruza una superficie cerrada se puede obtener integrando la componente normal del vector de Ponti sobre toda esa superficie. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la componente radial de este vector Ponti lo que nos va a identificar es la potencia total. ¿Y qué es esa potencia total? Pues básicamente es la suma de todas las líneas que están cruzando esta superficie cerrada de la densidad de potencia. ¿Y cómo podemos observar eso? Si veamos una esfera, veríamos que esa esfera tiene una superficie justamente en su contorno, y ese contorno básicamente nos va a representar justamente toda la envoltura de esa esfera. Bueno, si queremos saber justamente en una área determinada que es envoltura de esa esfera, ese sería justamente el área correspondiente a una densidad de potencia. Que la densidad de potencia no es más que una representación de la potencia en una superficie dada, ¿no? Entonces es importantísimo esto, porque además a partir de eso podemos determinar la potencia total, es decir, la componente radial, y por eso se llama radial, la componente radial que sale de manera perpendicular de esta superficie cerrada, que está cerrando a esta esfera o a este patrón de radiación que sale delante. Entonces dice que la potencia total radial no es más que la integración justamente de todas las componentes normales del vector de Ponti. Voy a ponerle un caso así muy simple. Recordamos que tenemos una superficie cerrada, como estoy viendo ahí,
Supongamos que ese es un pedacito de la superficie de toda una esfera. Bueno, entonces todo lo que está dentro de esta área, todo lo que está aquí, básicamente sería la potencia instantánea determinada en esta superficie. Y este sería el vector, es decir, esto sería la densidad de potencia y sería watts sobre metro cuadrado. Esto sería la densidad de potencia instantánea. Ahora, la potencia radiada serían todas las líneas radiales en la dirección radial, es decir, todas aquellas que estén cruzando justamente esta superficie. Bueno, el número de líneas que hay aquí pues va a estar en relación del área que esté encerrando esta superficie. Pero la sumatoria de todas estas líneas que estoy identificando aquí de manera radial, ¿no?, esta superficie, están de manera normal respecto al vector de Poynting, ¿no?, todas estas líneas. Al sumar todas estas líneas que se dan tensión de manera radial, pues lo que vamos a estar obteniendo es la potencia radial. Y esta sumatoria es la sumatoria de estas líneas de densidad en esta superficie cerrada, ¿no? De tal manera que la sumatoria total, es decir, esta integral cerrada de superficie de todas estas líneas, nos va a representar la potencia. Básicamente es un flujo de potencia, y este flujo de potencia vamos a poder medir de manera instantánea en watts. Ahora, esto en términos instantáneos, todo eso que les estoy platicando es en términos instantáneos. ¿Por qué en términos instantáneos? Porque ninguna de las dos representaciones, ni del campo eléctrico, ni del campo magnético, o de la densidad de potencia, ninguno de ellos está involucrando variaciones temporales. Es decir, no nos está identificando en qué tiempo dado está ocurriendo esto. No nos dice en qué momento te está ocurriendo. Simplemente nos dice que son valores instantáneos que están ocurriendo. Pero para poder determinar en qué momento dado, en qué variaciones de tiempo dado está ocurriendo esto, tendríamos que considerar que para aplicaciones de campos variables en el tiempo, pues es más deseable encontrar potencia promedio o la de potencia promedio, y todos los campos de potencia en términos promedio. Y eso lo vamos a hacer integrando este vector instantáneo de tiempo durante un periodo dado y dividiéndolo por ese mismo periodo. De tal manera que para poder considerar un periodo de tiempo tenemos que insertar una forma factorial de estas ecuaciones, tanto de campo eléctrico como de campo magnético, y por supuesto el vector de la densidad de potencia. Entonces, para estas variaciones armónicas en el tiempo, pues tenemos que involucrar a esta forma, que es la J omega t, que no es más que una representación factorial de las variaciones de tiempo para aplicar ya sea al campo eléctrico, a la J omega t, o al campo magnético, a la J omega t. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos aquí en color rojo, pues es la representación factorial de los campos eléctricos y magnéticos. Y del lado izquierdo tenemos una representación instantánea, involucra ya un tiempo dado. Y para eso, bueno, pues al momento de involucrar una forma factorial, estamos involucrando ya los planos complejos, es decir, una parte real y una parte imaginaria del campo eléctrico y magnético. Y por supuesto, la parte real y parte imaginaria del vector de Poynting. Y eso nos lleva a estas dos representaciones. Entonces nos dice el autor que la parte real de la densidad del campo eléctrico, de esas variaciones del campo eléctrico en el tiempo, las podamos identificar con esta ecuación. Y esta ecuación la podemos ya meter ahora sí en el famoso vector de Poynting.
Y nos dice entonces que el vector Conti es un medio de la parte real del vector Pulse, del campo eléctrico y conjugado del campo magnético. Y ahora, si se fijan, ahora ya aparece dos componentes para el vector de Pulse, la parte real y por supuesto la parte imaginaria, ¿no? Y una está en términos de variaciones temporales, que está este que tenemos del lado derecho, que está involucrado omega t, y en la otra no. Entonces nos dice, el primer término de esta ecuación 2.7 no es una función del tiempo, es decir, esta que estamos identificando aquí como la primera parte, del lado izquierdo, no está en función del tiempo. Sin embargo, dice que las variaciones temporales del segundo término, que está del lado derecho, nos dice que es del doble de la frecuencia edad. Y entonces el promedio en el tiempo del vector de Conti, de la densidad de potencia promedio en el tiempo, la podemos reescribir en la ecuación 2-8. Y si se fijan, aquí la parte interesantísima de esto, es que únicamente estamos considerando la parte real. Y entonces nos dice justamente que el promedio en el tiempo del vector de Conti, es decir, la densidad de potencia promedio en el tiempo, solamente considera la parte real, es decir, la potencia activa. Si se remitieran a sus clases de teoría de circuitos, pues verían, se acordarían un poco que lo importante es manejar potencias activas, no potencias reactivas. Es posible que potencias reactivas tengan diferencias de fases y esas diferencias de fases se vean representadas como potencias disipadas, es decir, potencias. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. En las antenas habrá potencias activas que serán las que se quieren radiar y habrá potencias reactivas que son las que se van a disipar como calor en los elementos radiadores de las antenas, es decir, en el metal. Y aquí nos dice entonces que el factor 1,5 aparece en ambas ecuaciones, este 1,5, debido a que los campos eléctricos o magnéticos representan valores pico y por lo tanto debe omitirse para valores eficaces. Ahora, si observamos esta famosa ecuación 2-8, pues aquí empezamos a pensar en este término de la potencia activa y la potencia. Y entonces, básicamente lo que queremos es que la antena esté radiando de manera activa, únicamente la parte real. Cuando veamos justamente las ecuaciones de la impedancia dentro de las antenas y cuando hagamos esos acoplamientos de impedancia de la antena, la línea de transmisión con el generador, siempre nos vamos a querer deshacer de la parte reactiva de las antenas, de tal manera que la potencia efectiva que sale del generador llegue efectivamente a la antena y la antena, toda esa energía de potencia activa sea la que se esté radiando al espacio. Porque de lo contrario, si hay una gran cantidad de potencia reactiva disponible en la antena, en vez de que se esté radiando, se va a estar calentando la antena y va a haber una pérdida por calentamiento, tal como ocurre en los conductores, tal como ocurre en las resistencias, tal como ocurre en los inductores. Es decir, todos los inductores que almacenan energía en las bobinas, si no se transforma adecuadamente, se terminan calentando y ese calentamiento puede llegar a la destrucción. Eso ocurre en teoría de circuitos. Bueno, aquí en antenas lo que queremos es que toda la energía, la potencia conducida que llega a las terminales de la antena, efectivamente debería dar espacio. Bueno, entonces, lo que queremos es básicamente, basándonos en la definición de 2.8, la que acabamos de ver, entonces la potencia promedio radiada por una antena, es decir, la potencia radiada se puede escribir como esta ecuación 2.9. Y otra vez no es más que la sumatoria de todas las densidades de potencia en una superficie cerrada
a través de esta integral cerrada de superficie de todas las líneas que están cruzando de manera perpendicular a este plano cerrado que está representado justamente por el patrón de radiación. Y no es más que la parte real, un medio de la parte real de la intensidad del campo eléctrico por el complejo incubado del campo magnético, o en su defecto, la magnitud de la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Bueno. Entonces, el patrón de radiación de una antena es un parámetro en función de la dirección, y por eso casi siempre cuando determinamos la intensidad de radiación, la potencia radiada, y por consecuencia la directividad, siempre decimos a dónde se encuentra la dirección de máxima radiación. ¿Dónde se encuentra? Bueno, para eso necesitamos el patrón de radiación, para poder identificar dónde encontramos el máximo, y de eso podemos determinar ya sea la dirección y por consecuencia la densidad de potencia promedio radiada por la antena, y así poder determinar de mejor manera que los puntos de observación estén ubicados en la dirección de máxima radiación. ¿En dónde? Pues en la región de campo lejano. Bueno, en la práctica los patrones de radiación absolutos de potencia no suelen ser deseables. Sin embargo, el desempeño de las antenas se mide en términos de ganancia, como les mencioné hace un rato, y por lo tanto necesitamos patrones de radiación relativos a potencia. Y entonces patrones tridimensionales de potencia generalmente los construimos con un número de cortes bidimensionales, es decir, hacemos un conjunto, digamos, de cortes para construir estos tridimensionales. Bueno, estos términos, tanto densidad de potencia promedio radiada en el tiempo y esta potencia radiada, la vamos a representar ahora en la intensidad de radiación, pero la intensidad de radiación no es más que una representación de la potencia radiada sobre un ángulo sólido. ¿Qué significa eso? Pues que necesitamos ahora entender que en vez de estar hablando de densidad de potencia, es decir, watts sobre metros cuadrados, es decir, la cantidad de energía almacenada sobre una superficie de área, o una potencia radiada en términos de watts, ahora esta intensidad de radiación va a ser en términos de watts en un ángulo sólido. Y para eso vamos a necesitar entender un poco el famoso concepto del Stardian. Es decir, ya conocemos a los radianes, básicamente es una unidad en términos de círculos, pero ahora vamos a necesitar entender que un Stardian pues no es más que una medición de un ángulo sólido en una representación tridimensional. Y eso nos va a ayudar a entender cómo se construyen estas intensidades de radiación. Sin más, ya son las 10:01. La próxima clase vamos a ver este tema de Stardian y el tema de la intensidad de radiación en detalle. Y si alguien tuviera alguna duda respecto de esta tarea, el lunes lo vemos con toda calma. Yo tengo nada, pero no del tema, profesor, sino de regreso presencial. ¿Usted se va a ir o cómo se va a manejar usted? Pues mira, yo voy a seguir dando clases teóricas en línea. Es la instrucción que por lo pronto a la Academia de Electromagnetismo nos dieron, que vamos a seguir dando teoría en línea, y vamos a estar híbridos con el tema del laboratorio, pero como no tenemos a un responsable del laboratorio que nos atienda en la noche, pues no tenemos laboratorio. Ok, bueno, lo checamos porque incluso ya la me publicó el comunicado y todo el rollo. Entonces, nos vemos, ¿qué nos toca el lunes? Sí, compañero. Vale, muchas gracias. Profe. Sí.